cosas que siempre me sorprende a mí de Dios es la manera como ilustra los sucesos que luego Él mismo va a mostrar. Si nosotros queremos conocer un pedagogo por excelencia, un maestro, un profesor por excelencia, tenemos que ir a nuestro bendito Dios. Anteriormente ya Él lo había hecho. Por ejemplo, recordamos el cinturón de lino podrido, ¿lo recuerdan? Y luego con esa ilustración Él quería mostrarle la condición del corazón del pueblo. En esta ocasión, rara y extrañamente, envía a Jeremías, al profeta, a la casa del alfarero, a la casa de un alfarero o a la casa del alfarero. Tal vez era el único alfarero de la ciudad. El alfarero, tú vas a Google y googleas esto. ¿Qué es un alfarero? Te lo voy a decir para que no googlees. El alfarero es el individuo que practica la alfarería. Eso es lo que sale en Google. Larousse te dice eso. Los que se ríen tienen mi edad o son más viejos que yo. Pocos muchachos dijeron, Larousse, ¿qué es eso? Papá, ¿qué es eso? El alfarero es el individuo que practica la alfarería, capacitado para crear objetos a partir del barro y la arcilla, con la ayuda de una rueda giratoria, con la cual se apoya para dar forma a los objetos que él mismo realiza. El alfarero es capaz de crear objetos variados que van desde decoraciones hasta artículos de uso diario como platos o vasijas. El alfarero se encarga de diseñar, de tornear, de moldear, de coser, de decorar. Es importante, hermanos, recordar lo que un alfarero hace, porque es importante entender lo que Dios le quiere decir a Jeremías para que el pueblo de Judá y cómo nosotros podemos entenderlo en este mismo momento. Jeremías nota dos cosas cuando va a la casa del alfarero. En primer lugar, encontró al alfarero haciendo un trabajo sobre la rueda, ¿verdad? Él estaba sentado al alfarero y tiene una rueda que va girando, girando, y él va moldeando con sus manos todo lo que quiere hacer. Y en segundo lugar, extrañamente la vasija de barro que estaba haciendo el alfarero, dice la Escritura, que se echó a perder en la mano de él. Así que el alfarero decidió volver a hacer de ella otra vasija, y dice la Escritura, como quiso. Como diríamos aquí en la costa, como se le vino en gana al alfarero. Él quiso hacer lo que le dio la gana. ¿Sabe para dónde voy? Jeremías tenía que ir a la casa del alfarero para que allí viniera palabra de Dios, presenciar esta acción del alfarero, y efectivamente vino palabra de Dios a él para el pueblo. Dios actúa de maneras extrañas, hermanos. Ve allá que allá te voy a hablar, y Jeremías tiene que ir, mirar que bueno, que estoy viendo, ok, estoy viendo esto, vino palabra a mí. Así actúa Dios, porque Él es Dios. Y el Señor le dice a Jeremías que él puede hacer lo mismo, pero hay una información importante, y es dentro del pacto en el que Dios lo está diciendo. Ahorita Rodolfo estaba enseñando teología bíblica, lo que tuvieron aquí, y podemos entender estos temas a la luz del pacto donde nosotros lo estamos leyendo. Siempre es bueno recordar esto, porque es imposible poder aplicar de manera directa la manera como Dios se dirige a Jeremías y al pueblo para con nosotros como tal. Recordemos que en este momento el pueblo está bajo el antiguo pacto, del cual requiere obediencia de una manera activa por parte del pueblo para que puedan gozar de bendiciones, y de lo contrario, que no obedezcan lo que Dios dice, entonces van a tener maldiciones, como lo dice Deuteronomio. Me estoy refiriendo entonces al pacto que Dios hizo con Moisés, al antiguo pacto, que es lo que el Nuevo Testamento habla como antiguo pacto. Es ese antiguo pacto que Dios hizo con Moisés. Por eso Dios dice lo que dice en su forma de pacto: soy como ese alfarero que puedo hacer lo que quiera con el barro, puedo arrancar, derribar y destruir, pero si ese reino o nación contra el que he decidido hacerlo se arrepiente de su maldad, entonces Dios se arrepiente de hacerles el mal.
También puede edificar y plantar en favor de un reino o de una nación, pero si hacen lo malo ante los ojos de Dios y no obedecen su propia voz, entonces se arrepentirá de hacerles el bien. Si miramos esto a la luz de los pactos de Dios, podemos entender mejor. Normalmente queremos tomar este texto que estamos viendo y llevarlos a nosotros sin tener en cuenta en el momento y el pacto vigente en ese mismo momento. Por eso es que hoy en iglesias hay tanta eisegesis. Toman el texto, lo sacan de su contexto y empiezan a decir cosas que el texto no está diciendo, porque particularmente no fue dicho para nosotros de esa manera. Recordemos que el problema del pueblo, ¿cuál era? Lo vieron el domingo pasado. El corazón. Acabamos de ver en el capítulo anterior que ese era el problema del pueblo. ¿Sí o no? El corazón del problema es el problema del corazón. Tenían corazones que hacían lo malo, y al mostrarnos Dios lo que Él puede hacer, más que una sentencia de juicio, el cual era inminente, lo que vemos también es que Él es poderoso para hacer con lo suyo lo que Él quiera. Si el problema es el corazón, hermanos, si el problema del pueblo es el corazón, entonces la solución tendría que afectar el corazón. De lo contrario, no habría sino soluciones temporales bajo el mismo pacto en donde se encontraban. Si el problema es el corazón, la solución tiene que ser entonces el corazón. Así como el pueblo de Judá, nosotros estamos en las mismas manos, en las manos del alfarero verdadero. El que no solo sabe cómo moldearnos, sino que Él nos hizo también barro. A diferencia del alfarero, la persona alfarera, el que practica la alfarería, el alfarero toma el barro y hace lo que quiere. Dios no solo toma el barro, Él hizo al barro, Él nos creó a nosotros. O sea que Él es digno de tomar de nosotros como quiere, cuando quiere y cuantas veces quiera. Porque Él es el alfarero, nosotros somos el barro, pero Él es el dueño del barro también, porque Él nos hizo barro, nos hizo arcilla. Y mi tesis para ustedes en esta mañana, que lo veremos a la luz de todos estos textos, es el siguiente. Hermanos, digamos, en las manos del Señor estamos, y Él está a cargo de nosotros siempre, siempre. Digamos, en las manos del Señor estamos, y Él está a cargo de nosotros siempre. No hay un minuto, un segundo de tu vida en las cuales Dios no esté a cargo de ti. Dios no es como nosotros, que tú te enfrascas en tu trabajo y te olvidas de tu esposa, de tus hijos. Dios no es como nosotros, hermanos. Dios está en todo lugar, en todo momento. Y cuánto más está a cargo de nosotros como sus hijos. Mis hermanos, independientemente de la situación en la que estamos en este momento, siempre podemos decir, en las manos del Señor estamos. Amigo que estás aquí, tal vez crees que todo lo que está delante de ti y alrededor tuyo depende de ti, pero de verdad te digo que el hecho de que tú creas eso no cambia la realidad absoluta de tu vida. En las manos del Señor tú estás, y lo que deseo que medites en esta mañana es que mires que no deberías desear estar en unas manos diferentes al final de tu camino por este mundo y haber conocido a nuestro bendito Salvador Jesucristo. Y lo que veremos en el transcurso de los demás versículos en estos dos capítulos son protagonistas hablando. ¿Y quiénes son los protagonistas en estos dos capítulos? Obviamente Dios, el alfarero, pero también está el barro dividido en dos partes, el barro llamado pueblo y el barro llamado profeta. Y vamos a ver las diferencias entre cada uno de ellos, de cómo se dirigen al alfarero. Así que noten lo que primero dice el alfarero después de haber ilustrado y hablado a Jeremías. Noten lo que dice el versículo 11. Ahora pues habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén y diles, así dice el Señor, estoy preparando una calamidad contra ustedes y tramando un plan contra ustedes. Vuélvanse pues cada uno de su mal camino y enmienden sus caminos y sus obras. El Señor está siendo consecuente
con lo que le acababa de decir a Jeremías. Le acaba de decir al profeta que puede arrancar, derribar y destruir. El Señor está preparando calamidad contra Jerusalén. Está tramando un plan. Así que por eso les dice que se vuelvan de sus caminos, que se arrepientan de su mal para que el Señor no le pague conforme a las propias obras de ellos. Una vez más, el Señor soberano, que puede hacer con este pueblo lo que quiere, también muestra su paciencia para con ellos y los llama una vez más a que se arrepientan de sus obras. Una y otra vez el Señor ha hablado a este pueblo del juicio venidero a través del profeta, pero este pueblo no solo no escucha, sino que responde de manera que es evidente el corazón endurecido de ellos. Jeremías nos está preparando un escenario en donde realmente el corazón no tiene ninguna alternativa, a no ser que Dios actúe de manera soberana como ese alfarero y haga un cambio en los afectos del corazón de cada uno del pueblo de Judá. Noten cómo contesta el barro ahora, el pueblo. Versículo 12, pero ellos dirán, es en vano, porque vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. ¿Hay algo que yo pueda aportar a esto que ellos están diciendo? Hermanos, es increíble realmente. El Señor sabe cómo van a contestar, porque Él no solo hace lo que quiere con el barro, sino que es omnisciente y conoce la intención del corazón del pueblo. Es increíble, pero cierto. El pueblo de Jerusalén tiene la expectación de juicio tan evidente que sería difícil entender por qué dicen lo que dicen. Realmente, hermanos, ver desde el capítulo 1 cuando Dios llama a Jeremías y ver cómo desde el capítulo 1 Dios le está diciendo a Jeremías el juicio que viene, una olla, ¿te acuerdas? Hirviendo, viene del norte, el pueblo de Babilonia va a acechar al pueblo de Judá. Y ellos acababan de ver unos años antes, unos 70, 80, 100 años antes, cómo su hermana había sido cautiva por Asiria. Y aún así este pueblo estaba viendo eso, era testigo de estas cosas, y Dios capítulo tras capítulo que hemos leído, hemos podido ver juicio, 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 pero siempre le dice, pero ven, vuelve a mí. Pero este pueblo pareciera en sus palabras que desearan el juicio, que lo quisieran, que lo atrayeran hacia ellos. Vamos a seguir nuestros propios planes. ¡Wow! ¡Qué orgullo, hermanos! ¡Qué orgullo, amigo, tú que estás aquí! Lo que nos dices es en vano, le dicen a Dios. No volveremos a ti, sino que perseguiremos. Oye, pero mira cómo lo dicen, la terquedad de nuestros corazones. Ellos mismos están reconociendo que sus corazones son tercos. Ellos mismos están reconociendo que sus corazones no tienen solución. Pero ellos mismos están declarando que van a seguir continuando, caminando, siguiendo la terquedad de sus corazones. ¡Wow! Ese es otro wow. Yo me asombro lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Esto es lo que hace que me asombre más. Pero wow, que nosotros como seres humanos somos perversos. Era un cáncer espiritual incurable lo que este pueblo tenía. Este pueblo no tenía arreglo, no tenía solución que pudiera venir de ellos mismos. Ya ellos estaban entregados a sus pasiones desordenadas, a sus deseos pecaminosos. Estaban entregados a su terco corazón, quien los dominaba. Era imposible que este pueblo pudiera salvarse a sí mismo. Estaban entregados a la idolatría de sus corazones. Pero fíjense cómo Dios, el alfarero, contesta a este pueblo. Versículo 13
al 17, dice, por tanto, entonces la trama sigue así. Dios ha hablado, el pueblo contesta, no te seguiremos, pero Dios sabe que el pueblo va a contestar porque miren cómo comienza el 12, pero ellos dirán, ya Dios sabe, Dios le está diciendo a Jeremías lo que el pueblo iba a decir. Y entonces por eso Dios ahora está concluyendo lo que va a pasar. Dice, por tanto, así dice el Señor, pregunten ahora entre las naciones, ¿quién ha oído cosas semejantes? Algo muy horrible ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano de la roca agreste? ¿O se agotarán las aguas frías que fluyen de tierras lejanas? Pues bien, mi pueblo me ha olvidado. Queman incienso a dioses vanos y se han desviado de sus caminos de las sendas antiguas para andar por senderos no por calzada, convirtiendo su tierra en una desolación, en una burla perpetua. Todo el que pase por ella se quedará atónito y moverá la cabeza. Como viento del este los esparciré delante del enemigo. Les mostraré la espada y no el rostro, el día de su calamidad. ¿Sabe qué va a hacer el resto de testigos cuando pase por el pueblo? Van a hacer algo como que, eso es lo que Dios está diciendo. Esa cara. Eso es lo que el pueblo, eso es lo que el resto de las naciones van a hacer cuando pase por Judá. Como ellos contestarían de esa manera, entonces Dios le recordaría una vez más el juicio venidero y con preguntas retóricas podemos ver la gravedad de este. ¿Quién ha oído cosas semejantes? La Virgen Israel ha despreciado a Dios, ha despreciado a su Salvador, ha hecho algo horrible como lo dice el mismo Dios. El pueblo ha olvidado a Dios. Han decidido seguir por los senderos donde los lleva su propio corazón terco, en vez de andar por el camino hecho por Dios para ellos, para que anden en paz. Prefieren lo rústico antes que lo plano, prefieren el camino difícil antes que las sendas antiguas. Ni las demás naciones paganas son tan infieles como la propia Jerusalén. Los paganos adoran a sus dioses paganos, son fieles a esos dioses y mueren por esos dioses paganos, por esos espantapájaros. El pueblo de Dios prefirieron a esos dioses paganos antes que al alfarero que los hizo con sus propias manos y que tiene toda la potestad de hacer con ellos como bien le parezca. Por la terquedad en su corazón serán esparcidos delante de los enemigos, delante de los que vienen del norte a esclavizarlos, a someterlos. Aquellos que ellos emulan en su conducta con los mismos que vendrán son los mismos que vendrán por ellos para el cautiverio que pronto llegaría. Judá estaba imitando a aquellos mismos que lo cautivarían. Tanto era el juicio que el Señor apartará su rostro del pueblo y mostrará solo su espada. Hermanos, no hay mayor juicio para un ser humano alguno en esta tierra que el Señor decida apartar su rostro de él. Que el Señor decida abandonarle por siempre. El juicio más severo que puede existir no es una enfermedad. No es un terremoto, no es un maremoto, no es ningún desastre natural, no es la cárcel del que hace lo malo. Lo más terrible que un ser humano puede experimentar es el abandono de Dios. Que el Señor quite toda misericordia y gracia y los deje en sus propias concupiscencias. No hay mayor juicio que ese. Así que lo que el pueblo estaba por experimentar era poderosamente duro, difícil e indeseable. Pero aún así esperamos algo de arrepentimiento, pero la dureza del corazón sigue gobernando a este pueblo a pesar de la advertencia. Y como no se pueden meter con Dios de manera directa, entonces deciden ahora meterse contra el profeta. Noten lo que dice el versículo 18. Entonces dijeron, otra vez dijeron ellos, el pueblo, vengan y tramemos planes contra Jeremías. ¡Wow! Ciertamente la ley no le faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Vengan, vamos a herirlo con la lengua y no hagamos caso a ninguna de sus palabras.
Hermano, si no tuviéramos Jeremías todo el libro, nosotros para que nos sentáramos aquí a llorar. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no somos mejores que este pueblo. Muchos de nosotros estuvo como ese pueblo. Tramemos contra el hombre que viene de parte de Dios y no hagamos caso a ninguna de sus palabras. ¿Cuántos aquí algún evangélico les predicó y ustedes lo trataron que casi que lo matan? Con vergüenza, hermanos. Yo desprecié a un hombre de Dios alguna vez. Cuando yo leía esta parte decía, wow, yo no soy mejor que el pueblo, pero bendito sea nuestro Señor por Cristo, de verdad. De verdad, hermanos. Vamos a hablar mal de Él en todas partes para que nadie lo escuche. Vamos a indisponerlo delante de todos y no le hagamos caso a nada de lo que dice para que sea ignorado completamente. Estaban intentando callar a Dios mismo con ese corazón terco y dura cerviz. Este pueblo no solo no quería a Dios, se habían olvidado de Él, sino que también al callar al profeta, ignorar sus palabras, estaban esforzándose en que la voz de Dios callara también. ¿Saben lo que el pueblo está diciendo? Dios, cállate, no te queremos escuchar más. Es tremendo poder entender lo que comunicamos con nuestras actitudes muchas veces. Es más lo que comunicamos con lo que hacemos que con lo que decimos. Este pueblo había decidido lanzarse contra el profeta que les hablaba la verdad y no le rascaba sus oídos diciéndole lo que ellos querían escuchar como lo hacían los demás profetas. Jeremías, el hombre escogido por Dios para hablarle al pueblo, ahora está siendo perseguido por el pueblo para que no hable más la voz de Dios y lo que hable sería ignorado. El profeta que antes había intervenido por este pueblo, recuerden unos textos antes, cuando él mismo intervenía por ese pueblo, ahora estaba siendo perseguido por los mismos que en algún momento buscaban misericordia para ellos. Así le pagaron a Jeremías. Pero Jeremías era un hombre común y corriente como nosotros. Y al parecer la gota que rebosaba el vaso había llegado. Y por ello el profeta, siendo barro también, habla al alfarero y dice lo siguiente, versículos 19 al 23. Noten lo que dice Jeremías. Recuerden, le dicen a Dios, vamos a seguir nuestros corazones. Dios le sigue hablando, no me importa, vamos a callar a Jeremías. Y ahora Jeremías habla y dice, atiende, oh Señor, y escucha lo que dicen mis contrarios. ¿Acaso se debe pagar el bien con el mal? Pues ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo me puse delante de ti para hablar bien en favor de ellos, para apartar de ellos tu furor. Por tanto, dice Jeremías, entrega a sus hijos al hombre y abandónalos al poder de la espada. Que se queden sus mujeres sin hijos y viudas, sean sus maridos asesinados, sus jóvenes heridos a espada en la batalla. Que se oigan los gritos desde sus casas, cuando de repente traiga sobre ellos saqueadores, porque han cavado fosa para atraparme y han escondido trampas a mis pies. Pero tú, oh Señor, conoces todos sus planes de muerte contra mí. No perdones su iniquidad, ni borres de tu vista su pecado, que sean derribados delante de ti en el tiempo de tu ira, actúa contra ellos. ¿Cuántos de ustedes oran así, hermanos? Hay un término teológico que se llaman las oraciones imprecatorias. Y yo no voy a entrar a discutir eso ahora. Pero quiero hacerlos meditar y pongan su mente en blanco. Porque claro, cuando hablamos de oraciones imprecatorias se nos vienen los salmos, pero se nos viene Jeremías. Jeremías lo que está pidiendo de verdad es duro. Mátalos, acábalos, porque mira cómo me están persiguiendo. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Mátala a sus hijos. Deja a las viudas. No se merecen nada.
Eso es lo que Jeremías está diciendo. Pongan su mente en blanco por un momento. Lo primero que hace Jeremías es ruega al Señor que atienda sus palabras y escuche lo que trama el pueblo contra él. Su retórica se basa en si se puede hacer mal cuando te han hecho el bien. Él dice, si yo les he hecho el bien, eso lo pueden pagar con mal, hace una pregunta. Es un recuerdo de lo que el antiguo pacto enseñaba en resumen. Saben que lo están persiguiendo para acabar con él. Recuerda al Señor lo que él había hecho por el pueblo. Jeremías había intercedido por el pueblo. Y luego hace una serie de peticiones que se le conocen como imprecaciones o peticiones imprecatorias. Entrega a sus hijos al hambre, abandónalos, las mujeres que se queden sin hijos y viudas, los jóvenes heridos a espada, que los gritos se oigan cuando lleguen los saqueadores por ellos, que no sea perdonada su iniquidad. Eso parece un corazón resentido, ¿no? Nosotros tendemos a tener ese mismo corazón cuando se meten con nosotros. Ahora van a decir que Jeremías es lo peor de lo peor. Pero cuando una persona se mete con otro tercero, tú dices, ay Señor, ten misericordia, que te conozca a ti. Pero cuando se mete contigo, ay Señor, ilumínalo o elimínalo de una vez. No lo dices, pero lo deseamos muchas veces. Jeremías no es un perverso sin sentimiento. No, él ha sido testigo primario de lo que el pueblo ha hecho contra él y por supuesto contra su Dios. Y lo que está pidiendo no es diferente a lo que Dios ya les ha prometido por causa de su propia iniquidad. Han quebrantado el pacto y por ello son merecedores del justo juicio de Dios y fiel a sus promesas, sean bendiciones o maldiciones. Por eso es que es importante, hermano, por eso es que es supremamente importante colocar en el contexto el pacto del libro de Jeremías. Porque gracias a descontextualizar a muchos cristianos, veo deseándole la muerte de otros que le han hecho daño. Hay muchos cristianos que desean el mal de otros a los cuales le han hecho bien, pero como no le pagan igual, desean el mal para esas personas. Y no es que el cristiano es blandengue. Los cristianos no somos blandengue. No se trata de eso, se trata de entender en la dispensación del pacto en el que estamos en Jeremías. El pueblo de Jerusalén junto con Jeremías estaban en el antiguo pacto. Nosotros estamos en un mejor, perfecto y nuevo pacto que fue sellado con la sangre del Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Es un pacto que no demanda nada de nosotros hasta que antes no transforma el corazón y por ello el creyente pide justicia de Dios, se indigna con ciertas cosas que hacen los hombres, pero igual que el rey del nuevo pacto, lo que más desea es que el Señor transforme los corazones. No es que somos mejor que Jeremías. Hermanos, nada de eso. Es que tenemos un pacto mejor que el de Jeremías, que ya está obsoleto para nosotros. Jeremías no estaba pidiendo algo nuevo, Jeremías no estaba pidiendo algo que no merecían. Jeremías estaba pidiendo justamente lo que el pueblo merecía por quebrantar el pacto que Dios hizo con el pueblo. Así que, hermanos, yo no sé qué postura tienes tú acerca de las oraciones imprecatorias. Yo lo único que te puedo aconsejar de todo corazón, con un corazón pastoral, es ten cuidado. Ten cuidado. Porque a veces, por un lado, queremos ser más misericordiosos que Dios, pero por el otro, a veces queremos ser más justos que Dios. Así que mi ánimo pronto a ustedes es, tengan cuidado de cómo oran al Señor. Incluso si ustedes oran de manera imprecatoria algunas veces. Pablo el apóstol dijo de Alejandro, el calderero, no de mí, que el Señor le pague conforme a sus obras. Eso es una oración imprecatoria. Pero él no está diciendo nada
de que el Señor le pague conforme a sus obras, pero que sea aplastado por un camión o que se caiga un edificio, no. Hermanos, cuando uno entiende el Evangelio, y por eso lo dije ahorita, sabe que lo peor que le puede pasar a un ser humano es que capture el abandono de Dios. Yo me puedo caer de un edificio de 38 pisos, pero si me voy con el Señor, será victoria para mí. Pero a veces nuestro corazón nos engaña y creyendo que Él debe padecer y sufrir lo mismo que yo sufrí. Con que estés sin el Señor, tú no tienes ni idea lo que ese ser humano va a sufrir en la eternidad. Cuando esté la ira de Dios sobre él, eternamente y para siempre. Pero lo que nosotros debemos orar siempre es para que el Señor también haga la obra en esos corazones como de manera providencial y amorosa la hizo contigo y conmigo. Finalmente, en el capítulo 19, Dios habla a Jeremías y al pueblo, dando indicaciones y palabras exactas que debía decirle el profeta al pueblo. A pesar de que ellos tramaban para no escuchar la voz de Dios, el Señor decidió seguir hablándoles y no callar, porque el Señor es el Señor. Dice el versículo 1 en adelante, hasta el versículo por allá como el 13, así dijo el Señor, le dice a Jeremías, ve y compra una vasija de barro. Es que el Señor le salía con unas cosas, Jeremías, que en serio, nosotros tenemos toda la historia aquí, pero en serio que salía con unas cosas que uno dice, wow, tú te imaginas al pueblo también viendo, ese Jeremías está como loco. Ahora compró un cinturón, aquella hora está comprando una vasija de barro. Estamos delante de un pueblo incrédulo, un pueblo que no conoce al Señor, un pueblo que está endurecido, y sale el profeta, el único que conoce al Señor, que habla del Señor, compra un cinturón de lino, va y lo cava, lo mete en el agua, después está podrido y... Ese Jeremías está loco. Ahora Jeremías va a comprar una vasija de barro. Ve y compra una vasija de barro de un alfarero. Y toma contigo algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Entonces sal al valle de Ben Hinnom, que está a la entrada de la puerta de los tiestos, y proclama allí las palabras que yo te diré. Dirás, oigan la palabra del Señor, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Voy a traer tal calamidad sobre este lugar que a todo el que oiga de ella le zumbarán los oídos, porque ellos me han abandonado, han hecho extraño este lugar y han ofrecido sacrificios en él a otros dioses que ni ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá habían conocido. Y porque han llenado este lugar de sangre de inocentes, y han edificado los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego como holocaustos a Baal, cosa que nunca mandé ni de la cual hablé, ni me pasó por la mente. Por tanto, vienen días, declara el Señor, cuando este lugar no se llamará más Tofet ni Valle de Ben Hinnom, sino Valle de la Matanza. Y haré nulo el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y los haré caer a espada delante de sus enemigos y a mano de los que buscan su vida, y entregaré sus cadáveres por alimento a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. También convertiré esta ciudad en desolación y burla. Todo aquel que pase por ella se quedará atónito y silbará a causa de toda su destrucción. Les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su prójimo durante el sitio y en la aflicción con que los afligirán sus enemigos y los que buscan su vida. Hasta que por fin Jeremías entiende lo que va a hacer con la vasija. Entonces romperás la vasija a la vista de los hombres que te acompañen y les dirás, así dice el Señor de los ejércitos. De igual manera romperé yo a este pueblo y a esta ciudad como quien rompe una vasija de alfarero que no se puede reparar más. Y los enterrarán en Tofet por no haber otro lugar donde enterrarlos. Así haré con este lugar y con sus habitantes, declara el Señor, poniendo esta ciudad como Tofet. Y las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas a causa de todas las casas en cuyos terrados ofrecieron sacrificios a todo el ejército del cielo y derramaron libaciones a otros dioses. Wow, hermanos. El alfarero confirmando todo lo que ya había dicho en el capítulo 18. El juicio es seguro. No porque Jeremías así lo pidió,
sino porque Él es fiel al pacto que hace con los hombres. Lo han quebrantado, entonces los quebrará con vara de hierro hasta la propia muerte, si es caso. Sumado a cómo los que visiten al pueblo en la desolación moverán su cabeza. Recuerden, ahorita decían, ahora también silbarán. Así será de desierto el tiempo del juicio. Normalmente uno silba cuando va solo. ¿Sí o no? Normalmente cuando tú vas con alguien, tú no silbas nunca. Tú vas caminando, cuando estás desierto, tú vas... Y si vas full espiritual, entonces vas cantando una canción espiritual allí. Bueno, así va a pasar. Cuando los habitantes de las otras naciones pasen por allí, van a estar haciendo... Es un desierto absoluto. Dios le dice a Jeremías que compre una vasija, de esas que hacen los alfareros, y que lleva a algunos ancianos del pueblo y de los sacerdotes consigo para hablarles de parte de él. El profeta obedece naturalmente y va con los ancianos a la puerta de la ciudad, y allí les dice las palabras de Dios y todo el juicio venidero, que ni los reyes ni el pueblo se salvarán. Yo no sé cómo sería esa imagen, pero me imagino a Jeremías predicándole a esos ancianos con la vasija en la mano. Y todo el mundo, tú te imaginas yo predicando aquí con algo en la mano. Tú ves, bueno, que el pastor, ¿qué va a hacer con eso allí? ¿Sí o no? Uno se mete en estas narrativas y uno dice, wow, Señor, ¿cómo fue? ¿Cómo los sacerdotes estaban así, los ancianos estaban mirando y Jeremías predicándoles el juicio? Pero sí, entiendo el juicio, yo entiendo eso, pero ¿qué va a hacer con la vasija? Ha hablado el Rey del universo a los reyes y al pueblo de cómo resultarán las cosas por causa de seguir su terquedad y malvado corazón, por causa de seguir a los dioses de las naciones, por causa de la incredulidad, por causa de callar la voz de Dios que estaba en el profeta y tramar la muerte de su enviado. Por causa de abandonar a Dios, ahora serían abandonados por Dios. Era lo que querían. Era lo que obtendrían. Me abandonaron, dice Dios, entonces los abandonaré en mi propio juicio. Y cuando el profeta termine de hablar, tomará la vasija como una ilustración más y la romperá delante de ellos y se quiebre en pedazos de tal manera que sea irreparable. De esa misma manera el Señor romperá este pueblo terco. Será tanto lo roto que no habrá quien pueda repararlos. Hay vasijas que se caen y se pueden pegar porque se parten en dos. Yo he llegado a casa donde las vasijas están pegadas. Se nota la brecha de Colbún ahí. ¡Bum! Hay vasijas que se caen, se parten y se pueden restaurar. Pero la descripción que está dando el Señor es que esta vasija rota es incurable, es irreparable. No se puede hacer nada. Pero finalmente, eso fue lo que Jeremías hizo. Miren lo que dice el versículo 14 y 15. Entonces Jeremías volvió de Tofet, a donde lo había enviado el Señor a profetizar, y poniéndose en pie en el atrio de la casa del Señor, dijo a todo el pueblo: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a traer sobre esta ciudad y sobre todas sus aldeas la calamidad que he declarado contra ella, porque se han hecho tercos para no hacer caso a mis palabras. Jeremías no temió, sino que obedeció al Señor y dijo lo que el Señor quería que dijera a un pueblo desobediente y terco, que no ha hecho caso a las palabras de Dios. Sufrirán la calamidad que Dios les ha declarado y nada podrá detenerlo, porque en la mente de Dios ya la vasija está rota de tal manera que no tiene reparación. Amados, cuando leo y medito en las historias como esta, de verdad lo único que puedo decir a Dios es gracias por Cristo. Cuando veo a este pueblo malvado, terco, idólatra, falso y asesino, no puedo pensar que yo fuera mejor que ellos. Nosotros, sin excepción, somos capaces de ser como este pueblo y hasta peor. El pecado es así de terrible, nos enceguece, nos volvemos servidores de él, nos endurece, nos volvemos siervos del pecado. Hoy como cristianos podemos ver hacia atrás y mirar la misericordia y gracia que Dios ha tenido
con nosotros. Jeremías, un tiempo más adelante, hablando de parte de Dios, promete la solución al problema. No eran actos superficiales, no. Dios tenía que cambiar lo más profundo de nuestros corazones, donde se fabrican esos pensamientos incrédulos, asesinos e idólatras. Dios promete a este pueblo un nuevo y mejor pacto que vuelve obsoleto el antiguo, y podríamos vivir de una manera diferente, porque los afectos del corazón serían cambiados, serían regenerados, y ahora sí podrían amar al Dios que no escuchaban y podrían odiar a los dioses que adoraban. Este pueblo tenía esta promesa y fue cumplida en Cristo. Cristo es el cumplimiento del antiguo pacto de manera perfecta y el que inaugura el nuevo pacto que tenemos en Él. Él cumplió la ley perfectamente que el pueblo de Israel no pudo cumplir. Él es el verdadero Israel, a donde apuntaban todas las promesas del antiguo pacto. Cristo, con su muerte expiatoria, selló un nuevo pacto en su sangre, en el que ahora los que estamos en Cristo vivimos. Jeremías, hermano, fue perseguido y él oró para que el Señor hiciera justicia en el antiguo pacto. Cristo fue perseguido y crucificado en una cruz, y él oró al Padre para que esos fueran perdonados, porque no sabían lo que hacían. Nosotros no somos los más justos de la historia, pero sí tenemos al justo de nuestro lado, porque Él dio su vida por nosotros y nos ha perdonado eternamente para estar algún día eternamente con Él. El verdadero Israel, hermanos, ese Cristo, Él sí fue roto, Él fue quebrado en la cruz para nosotros poder recibir una forma perfecta algún día en la eternidad. Cristo se entregó en manos de su Padre en la cruz, y Jesús, clamando a gran voz, dijo Lucas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, para que nosotros ahora estemos en las mejores manos, amados hermanos, en las manos del alfarero. No podemos estar en unas mejores manos. Por eso siempre digamos: en las manos del Señor estamos, y Él está a cargo de nosotros siempre. Por eso, mis hermanos que están en este lugar, tú recibiste un nuevo corazón. No puedes hablar como Judá. Si a veces terminas actuando como Judá, tienes a un Redentor suficiente que dio su vida por ti. Estamos en manos del Señor y no debemos desear estar en otro lugar diferente. Las manos que nos hicieron del polvo de la tierra son esas mismas manos que están formando en nosotros la imagen del varón perfecto. Estar en manos del Señor es lo que nos garantiza que estaremos en la eternidad disfrutando de Él para siempre. Así que siempre debemos decir: en las manos del Señor estamos. Así sea que estemos siendo formados, hermanos, o pasados por el fuego. No importa la circunstancia, estamos seguros porque estamos en las manos del alfarero eterno. Que no sea la circunstancia que tú estás viviendo lo que determina en quién crees, sino que tú creas que este alfarero está a cargo de tu propia circunstancia y puedas descansar de que en las manos de Él estás. Hermanos, hoy mis hijos, para los que no lo han visto, mis hijos están presentando las pruebas ICFES, que de hecho voy a poner una querella y un abogado que me ayude, porque eso lo deberían hacer sábado, no domingo. Pero están presentando las pruebas ICFES. Y yo he tenido que lidiar con mis hijos en los últimos meses, sobre todo con mi hija, porque mi hija quiere estudiar medicina y saben lo que eso vale. Y he tenido que lidiar en el corazón de ella, porque para ella es difícil, entonces se mete unas presiones en su mente, en su corazón: necesito un 400, necesito un 400, necesito un 400, necesito un 500, necesito un 450. Hermanos, si yo me apego a lo que ella está diciendo en su propio corazón, no la estoy ayudando, le estoy metiendo presiones que ella no necesita. Hoy oraba con ellos temprano y yo les decía: hijos, un examen no determina lo que ustedes son. A ustedes tienen su identidad en Cristo, y un examen es lo de menos. Ya el examen eterno fue ganado. Cristo lo ganó. Así que si ustedes estudian donde estudien o no estudien, en las manos del Señor estamos. Siempre estamos en manos del Señor, hijos. Miren, hermanos, nosotros no le pongamos carga a nuestros hijos que ellos no pueden llevar.
Yo le contaba a una hermana recientemente, esta mañana le decía, yo me acuerdo cuando yo llevaba a mi hijo a la escuela de fútbol, y bien malo que era. Pero ¿saben algo? Yo podía ver a los demás papás como decían, o sea, veían ese Messi que yo no veía tampoco, pero sentía que ese era el futuro que ellos necesitaban para asegurarse económicamente. Yo decía, wow, qué perversos de padres son. Yo le decía a mi hijo, diviértete. Y él hoy es un goleador, ¿viste? Y él se divierte. Por divertirse. Hermanos, no pongamos presiones cuando nosotros no podemos garantizar ningún, escuchen bien, ningún resultado en sus vidas. ¿Saben por qué? Porque Dios es quien determina los resultados. Y en las manos del alfarero estamos. Y allí debemos descansar. Y no debemos entonces estar pensando en traer cargas hacia nosotros que no tenemos el control. Si tú estás sin empleo, en las manos del Señor estás. Si tú estás enfermo, en las manos del Señor estás. Si tú tienes riquezas, en las manos del Señor estás. Y si no tienes nada, ni siquiera donde comer, en las manos del Señor estás. Y no hay un mejor lugar que ese, hermanos. No hay un mejor lugar que ese. Y tú, amigo que estás en este lugar, déjame decirte algunas cosas. Tu pasado, tu presente y tu futuro siempre ha estado en manos del Señor, así tú no lo quieras aceptar o ver así. Tu corazón en estos momentos está igual al de este pueblo de Judá. Vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. Esa es la condición tuya hoy. Te quiero decir lo mismo que Dios le dijo al pueblo. Estoy preparando una calamidad contra ustedes y tramando un plan contra ustedes. Vuélvanse, vuélvanse, vuélvanse pues cada uno de su mal camino y enmienden sus caminos y sus obras. Amigos, no hay mejores manos en las que estar, sino en las del Señor. Ven a Cristo, amigo. Ven a Cristo y ven ahora. ¿Sabes por qué? Así como en el nuevo pacto hay promesas para los que estamos en Cristo, también hay promesas para los que no están en Cristo. Y escucha lo que el autor de Hebreos dice en el capítulo 10, versículos 26 al 31. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y termina con esto el autor de Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amigo, esto es para ti. Esto no es para mí, porque yo sé que yo estoy en manos seguras. Pero yo te quiero advertir que tú hoy has sido expuesto al Evangelio 1, 2, 3, no sé cuántas veces en tu vida. Pero lo que sí te prometo es que si tú no vuelves a Cristo, si tú no te arrepientes, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero ¿sabes una cosa? Tienes oportunidad hoy. Tú puedes caminar hoy. ¿Sabes por qué lo sé? Porque Cristo no ha vuelto y Cristo está orando en misericordia para ti, para que tú puedas volver a Él. Te lo ruego, amigo mío, te lo ruego por amor a tu alma. Vuelve al Señor en verdad. Vuelve al Señor. Arrepiéntete de tus pecados y ve a Cristo, porque Él es lo único que tú necesitas en tu vida. Si tú no tienes nada, tienes a Cristo, lo tienes todo, lo tienes todo. Pero si tú tienes todo y no tienes a Cristo, amigo, déjame decirte, tú no tienes nada, nada de nada. Así que yo te amo, amigo, y te digo, y te advierto, y te invito, y te exhorto, ven a Cristo de verdad, ven a Cristo, ven a Cristo. A partir de hoy ya no tienes excusa. Han escuchado la palabra de Dios, han escuchado el Evangelio y la esperanza que solo pueden tener en Cristo. Y mi mayor deseo es que se vuelvan al Señor en arrepentimiento y crean que Cristo es suficiente para que puedan estar en manos seguras a favor de sus almas. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.